Trastornos de la reacción afectiva. Indiferencia afectiva. Consiste en la carencia o pérdida de la capacidad de presentar respuestas afectivas o en la pérdida de la flexibilidad y modulación de las emociones. El sitio de alteración se encuentra en el sistema límbico, en el hipocampo, en la amígdala, en la corteza singular anterior, en la corteza prefrontal, en el lóbulo temporal anterior y en la circunvolución del cíngulo. Aquí hay una alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Aquí se encuentra afectado el hipotálamo, que provoca una disminución de la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropa, que disminuye el ACTH, disminuye el cortisol y disminuye la corticosterona. Además, la secreción de interleucina a nivel periférico y central provoca cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Es más frecuente en hombres y en personas que sufren de esquizofrenia. Anedonia. Es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. El sitio de alteración se encuentra en la región anterior de la ínsula, en el hipocampo, en la región ventral del cíngulo, en la amígdala, en la corteza prefrontal, en la corteza premotora y parietal y en la región dorsal y posterior del cíngulo. Aquí hay una alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y los receptores GABA. Aquí se encuentra afectado el eje hipotálamo, que provoca una disminución del CRH, que disminuye el ACTH, que disminuye el cortisol y la corticosterona, lo que provoca cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Además de que la presencia de citocinas como la interleucina 6 modula las corrientes inhibitorias GABA-energéticas y una disminución de dopamina disminuye la regulación de los linfocitos T. Es frecuente en personas que sufren de esquizofrenia, en adictos a las drogas con un periodo de abstinencia y en la depresión. Aplanamiento afectivo. Fenómeno psicopatológico en donde el individuo presenta dificultad para experimentar sentimientos o emociones. El sitio de alteración es en el sistema límbico, en el hipocampo y en la amígdala, en la corteza singular anterior, en la corteza prefrontal, en el lóbulo temporal anterior y en la circunvolución del cíngulo. Hay alteración en los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y los receptores GABA. Aquí se encuentra afectado el eje hipotálamo, que provoca una disminución de CRH, que disminuye el ACTH, que disminuye el cortisol y disminuye la corticosterona, que provocan cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que provoca la alteración de la síntesis y liberación de neurotransmisores. Las citocinas, como la interleucina 6, modulan las corrientes inhibitorias GABA-energéticas. Una disminución de dopamina disminuye la regulación de los linfocitos T. Es frecuente en el trastorno espectro autista, en personas que sufren de esquizofrenia, en adictos a las drogas con un periodo de abstinencia. La apatía. La persona se encuentra en un estado de desinterés y desmotivación. Comportamientos de diferencia ante estímulos externos. El sitio de alteración se encuentra en la región anterior de la ínsula, en el hipocampo, en la región ventral del cíngulo, en la amígdala, en la corteza prefrontal, en la corteza premotora y parietal, en la región dorsal y posterior del cíngulo. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y de receptores GABA. Se encuentra afectado el eje hipotálamo, que provoca una disminución de CRH, disminuye el ACTH, disminuye el cortisol y disminuye la corticosterona. Además, la interleucina 6 modula las corrientes inhibitorias GABA-energéticas y la secreción de interleucina a nivel periférico y central provoca cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Es frecuente en las demencias y en el Alzheimer. La habilidad afectiva. Trastorno de la relación afectiva caracterizado por cambios bruscos y transitorios de los sentimientos, con pérdida de control sobre ellos. El sitio de alteración se encuentra en el lóbulo frontal, en la amígdala, en el giro cingulado, en la corteza prefrontal. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y receptores GABA. Aquí hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal glucocorticoides. Hay estimulación de los linfocitos NK para convertirse en PAK, activación de la proteína quinasa C29 para la proliferación linfocitaria. Hay presencia de citocinas como las interleucinas 1, 6 e interferones que provocan cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Es frecuente en las mujeres y en la enfermedad maníaco-depresiva. Indolencia. Es la incapacidad de conmoverse o sentirse afectado por alguna situación. El sitio de alteración se encuentra en el sistema límbico, en el hipocampo, en la amígdala,
En la corteza singular anterior hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Aquí hay un aumento de la vasopresina, hay una disminución de la prolactina y el aumento de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Esto provoca un aumento de la actividad innata, pero disminuye la actividad adaptativa. Es frecuente en hombres y mujeres y en el trastorno esquizoide de la personalidad. Sensibilidad afectiva. Alteraciones en la manifestación de la afectividad. Las emociones y comportamientos afectan fácilmente a la persona con gran intensidad. El sitio de alteración se encuentra en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal derecho, en la corteza prefrontal, en la corteza temporal. Hay alteración en los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y de los receptores GABA. Aquí se encuentra afectado el eje hipotálamo, que regulan al alza los estrógenos y progesteronas, además de que activan genes del sistema inmune, y se encuentra disminuido el eje CRH, ACTH, cortisol, corticosterona. Hay una regulación de linfocitos T que reducen los linfocitos supresores, que activan la diferenciación de linfocitos T autorreactivos. Es frecuente en mujeres. Tenacidad afectiva. Es la permanencia y fijación patológica de determinados estados afectivos. Al enfermo le resulta difícil cambiar de humor. El sitio de alteración generalmente se encuentra en la circunvalación del cíngulo. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Hay alteración en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides y además en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, donde el hipocampo actúa sobre el hipotálamo generando descargas de CRF sobre la hipófisis anterior, que a su vez sintetiza y libera ACTH sobre la corteza suprarrenal. Esta libera glucocorticoides y cortisol, que alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. La producción de anticuerpos estimulantes TCI que compiten por unirse al receptor TSH provocan depresión del sistema inmune. Es frecuente en mujeres y en hombres en enfermedad maníaco-depresiva y en epilépticos. Persistencia afectiva. Trastorno persistente del estado de ánimo, cuya intensidad es fluctuante, no son lo suficientemente intensos como para ser hipomaníacos. El sitio de alteración del sistema límbico, en el hipocampo y en la amígdala, en la corteza singular, en la corteza prefrontal, donde hay alteración del sistema de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos. Aquí se encuentra afectado tanto el eje hipotálamo-hipófisis tiroides como el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, donde el hipocampo actúa sobre el hipotálamo, generando descargas de CRF sobre la hipófisis anterior, que a su vez sintetiza y libera CTH sobre la corteza suprarrenal. Esta libera glucocorticoides que altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Además, la producción de anticuerpos estimulantes de TSI que compiten por unirse al receptor TSH provocan depresión del sistema inmune, además de que la presencia de citocinas como las interleucinas 1, 6 interferones provocan alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Rigidez afectiva. Es la pérdida de la capacidad de modulación afectiva. Existen sentimientos y emociones fijas y persistentes que no se modulan o varían según las circunstancias externas. El sitio de alteración se encuentra en el lóbulo frontal, en la amígdala, en la corteza prefrontal y en la circunvolución del cíngulo. Hay alteración de sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Aquí se encuentra afectado la vía de la adrenalina, que afecta a la amígdala cerebral, además que la epinefrina y norepinefrina aumentan la frecuencia cardíaca. Aquí hay disminución de las citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6, y hay aumento de citocinas antiinflamatorias como interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13. Es frecuente en mujeres y en hombres y se relaciona con el trastorno esquizoide de la personalidad. Trastorno hipocondriaco. Es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. El sitio de alteración se encuentra en el sistema límbico, en el hipocampo y en la amígdala, en la corteza singular anterior, en la corteza prefrontal, en el lóbulo temporal anterior. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Aquí se encuentra afectado el eje hipotálamo hiposerio adrenal cortisol, ya que la liberación de CRH impacta en la hipófisis y esto a su vez provoca la liberación de glucocorticoides. Esto provoca cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. La activación de IGF-1 provoca niveles alterados de citocinas como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 1 beta, factor necrosis tumoral alfa, que provoca cambios metabólicos y
deprime el sistema inmune. Es frecuente en mujeres y en hombres y en cualquier enfermedad o lesión. Afecto pueril. Estado afectivo en el que el acento está puesto en la apariencia ingenua e inocente e infantil. El sitio de alteración se encuentra en el lóbulo frontal, en el hipocampo, en la circunvolución del cíngulo, además de que se encuentra asociada al síndrome frontal orbital. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Hay una alteración en la vía de la insulina, ya que la regulación de la insulina se encuentra alterada porque los receptores de insulina de solubilidad alfa y beta se encuentran alterados. Además de que las células inmunes de la grasa abdominal provocan la producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, 2, 6, 7, y esto provoca menos sensibilidad a la insulina, además de que alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Es frecuente en mujeres y en hombres y en el síndrome pseudopsicopático. Ambivalencia afectiva. Estado afectivo en el cual una idea puede estar acompañada a la vez de sentimientos agradables y desagradables. El sitio de alteración se encuentra en la corteza frontal medial, en el núcleo putamen, en la corteza premotora, en la corteza insular, en la amígdala, en el córtex orbitofrontal, en el estriado ventral. Aquí hay alteraciones en los neurotransmisores dopamina, en los receptores GABA y en el glutamato. Aquí hay una alteración de la producción de oxitocina, que disminuye la producción de prolactina y aumenta la producción de grelina. Aquí la producción de interleucina 6 y interleucina 8 aumenta la producción del factor de transcripción NF-κB, además de que altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores. Está frecuente tanto en hombres como en mujeres. La timia paradójica. Las emociones del sujeto no se corresponden de un modo natural con el contenido de sus vivencias, incluyendo la conciencia de sí mismo y su entorno. El sitio de alteración se encuentra en el lóbulo frontal, en la amígdala, en el giro cingulado, en la corteza prefrontal y en el hipocampo. Hay alteración de los sistemas de neurotransmisores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos. Aquí hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal-glucocorticoides y hay presencia de citocinas como las interleucinas 1, 6 e interferones, que provocan cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que altera la síntesis y liberación de neurotransmisores, frecuente tanto en hombres como en mujeres y en la enfermedad maníaco-depresiva.